Todas las cosas tienen su historia u origen, así que te vamos a contar primero un poquito acerca de la historia del cálculo integral. El cálculo es la culminación de muchas ideas y preguntas. Preguntas como el modo de variación de las magnitudes, la cual, al junto del cálculo diferencial, se pueden reducir a un cálculo geométrico. Como por ejemplo, hallar la recta tangente a una curva en un punto arbitrario. La geometría inició con los griegos para dar respuesta a las mediciones de la tierra. Cuando en el siglo de oro los comerciantes griegos hacían preguntas sobre áreas y volúmenes concretos, los matemáticos griegos eran capaces de dar respuestas explícitas, como el área de un rectángulo es el producto de la base por su altura. El área de un triángulo es la mitad del rectángulo con su misma base y su misma altura. Cualquier figura plana delimitada por líneas poligonales se puede descomponer y su área es la suma de las áreas de todos esos triángulos. Pero, ¿cómo se puede hallar el área de una figura curva, de un segmento de parábola o de una figura incluso más exótica? Todas estas cuestiones matemáticas eran un reto matemático para los griegos. Los grandes matemáticos griegos competían con el fin de hallar un método general de cuadraturas. En una carrera intelectual hacia el logro del cálculo, los grandes matemáticos griegos competían con el fin de hallar un método general de cuadraturas. Un proceso para hallar áreas de figuras curvas implementado por los griegos fue aproximar la figura curva con polígonos inscritos. Intentando llenarla por completo, solían aumentar poco a poco el número de lados. Este proceso se llamó método de agotamiento. Con este método, una aplicación del concepto de límite de una sucesión indefinida, los griegos establecieron para siempre el número estándar de las matemáticas. Y además los griegos casi consiguieron el cálculo. De hecho, si Arquímedes hubiera conocido los símbolos de uso ordinario 18 siglos más tarde, hubiera sido coronado con el éxito. En cualquier caso, incluso sin la ayuda del álgebra, hizo una serie de descubrimientos espectaculares. Uno de los más notables fue la cuadratura de un segmento de parábola. Designamos a dt el área entre la parábola y el eje X, desde X igual a 0 hasta X igual a T. Y ahí lo podemos observar, el área que está de color verde. Además, Arquímedes, mediante un ingenioso argumento geométrico, demostró que esa área es igual a 1/3 de t al cubo y que es válido en el caso del segmento parabólico. En el avance del cálculo, eso es solo un caso especial general, ya que se necesitaba una matemática más poderosa. Luego entonces, en el año 1600, aparece Johannes Kepler, matemático y astrónomo, y este calculó áreas y volúmenes de 92 figuras curvas. Es decir, que se acercó un poco más, pero aún así se necesitaba un método más general para todas las figuras y funciones. Luego entonces aparece Pierre de Fermat y René Descartes y combinaron álgebra y geometría y hicieron finalmente posible describir figuras geométricas con ecuaciones algebraicas. Siendo así entonces, podemos mostrar la siguiente figura en el plano cartesiano y podemos decir que en un sistema de coordenadas rectangulares se puede expresar una recta dependiente mediante la sencilla ecuación algebraica y es igual a m por x. Y la ecuación algebraica de un círculo sale directamente del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Ahí pueden observar que r al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado.
Fermat se aproximó muchísimo a la obtención de la derivada con su método general para determinar los máximos y los mínimos de las funciones y puntos donde la pendiente es cero. Luego entonces aparece Isaac Newton y descubre la ley universal de la gravedad. Newton también descubrió su propio cálculo, al que llamó método de las fluxiones. Newton se dio cuenta que la pendiente misma genera una nueva magnitud. Hoy en día la fluxión de Newton es llamada derivada, y esta fue una matemática más fuerte que la de los griegos. Luego aparece Leibniz, la cual llegó a la idea del cálculo de las áreas imaginando una red de pequeños rectángulos. Supone que disminuyen de tamaño y suman sus áreas. Su suma finalmente se aproxima a un límite que es igual al área bajo la gráfica de una función, y este proceso es llamado proceso de integración. Leibniz lo resumió con el signo de integral, la cual es una S alargada que proviene a partir de la palabra suma. Tanto Newton como Leibniz reconocieron algo que los demás no. Esta es la sorprendente conexión entre integración y diferenciación. Esta conexión tan notable se puede notar al hallar el área de un segmento parabólico. Bien, siendo así entonces, vamos a presentar la siguiente proyección. Vamos a suponer que A de t representa el área entre la parábola y el eje X de X igual a 0 hasta X igual a t. Esto es una función de t. Intentemos hallar entonces su derivada. Derivada de A sobre dt. Si el área de 0 a t es A de t, el área de 0 a t más delta t es igual a A de t más delta t. El área de delta A es la misma que la de un rectángulo de base delta t y altura x al cuadrado para ciertos valores de x. Cuando delta t tiende a 0, x al cuadrado se convierte en t al cuadrado. Dicho de otra manera, la derivada de la función área es t al cuadrado. Probando diversas funciones para ver cuál de ellas tiene como derivada t al cuadrado, se les ocurre finalmente que un tercio de t al cubo cumple. Y lo mismo de t al cubo más una constante, ya que la derivada de una constante es t. Bien, ahí pueden observar detenidamente el proceso, ¿verdad? Entonces, decimos ahora que la función área, A de t, es un tercio de t al cubo más constante. Como el área es 0, cuando t es 0, la constante es también 0. Pues ahí está la cuadratura de la parábola utilizando los cálculos de Leibniz y Newton. En el lenguaje del cálculo, la integral de x al cuadrado de 0 a t es un tercio de t al cubo. Arquímedes, por supuesto, ya había calculado esto de un modo geométrico, pero el cálculo no solo se aplicó a la parábola, sino también a cualquier curva regular. Resume el problema de la cuadratura en general y revela la relación tanto tiempo oculta entre integración y diferenciación. Integración y diferenciación son procesos inversos. Podemos decir entonces, partir de una función e integrarla para obtener su función área, luego hallar la derivada de la función área. Pueden ir observando el proceso. El resultado es la función de partida y este teorema se llama entonces primer teorema fundamental del cálculo. Ahí pueden observar la función de partida. Y bien, como dije, este es el primer teorema fundamental del cálculo. Por otra parte,
La parábola nos ilustra algo más. Primero, el área del segmento parabólico fue calculado desde x igual a 0 a x igual a t para hallar el área entre dos valores cualesquiera de x. Digamos que x igual a 1 a x igual a 2, simplemente se resta el área de 0 a 2 menos el área de 0 a 1. Cuando la idea está expresada en su forma general, recibe el nombre de segundo teorema fundamental del cálculo. Se enuncia diciendo que una función es igual a la integral de su derivada más una constante. Newton y Leibniz se dieron cuenta que el segundo teorema fundamental, que fue descubierto al resolver el problema general de la cuadratura, también tiene consecuencias importantes en la mecánica de los cuerpos en movimiento. Como la derivada de la velocidad es la aceleración, se puede obtener la velocidad integrando la aceleración. Y ahí pueden observar entonces la fórmula, el proceso, ¿verdad? La figurita. También podemos decir que como la derivada del desplazamiento es la velocidad, se puede obtener el desplazamiento integrando la velocidad. Y ahí pueden observar, ¿verdad? Ya para concluir esta hermosa historia acerca de el cálculo integral, en la cual hemos mencionado diferentes matemáticos que han hecho sus grandes aportes, podemos decir que gracias a Newton y Leibniz, gracias a ellos dos, los cálculos diferencial e integral son una gran herramienta matemática hoy en día. Y por último, podemos finalizar diciendo que la integral es el área de una región bajo la curva y al mismo tiempo es una antiderivada. Muchísimas gracias.